dos jóvenes cuyos nombres han permanecido en el anonimato testificaron que sobre las 1 de la madrugada decidieron hacer exploración urbana y entrar en un antiguo edificio abandonado. Esta travesura se convirtió en una terrible experiencia, ya que en una de aquellas habitaciones había 3 cadáveres. Los chicos, asustados, avisaron a la policía. Los cadáveres eran de 3 chicas, las cuales habían fallecido pocas horas antes de que estos muchachos las encontraran. Ellas estaban disfrazadas, ya que estarían disfrutando de la noche de Halloween. Pero era extraño, porque no tenían heridas y no habían sido abusadas sexualmente. Solo tenían una terrible expresión cuyas bocas estaban abiertas como si lo último que hubieran hecho fuera gritar de forma desgarradora. Los ojos estaban vidriosos y llenos de venas y parecían completamente rojos. El forense diagnosticó que habían sufrido un infarto. Era extraño porque eran adolescentes. Gozaban de buena salud, pero la investigación dio lugar a un descubrimiento. Gracias a que pudieron acceder a la información de los teléfonos móviles de cada una de ellas, pudieron descubrir que había alguien más. En la galería de fotos de uno de estos, las chicas se hicieron selfies con un sujeto cuya cara estaba cubierta de vendas. Su pelo tenía un tono plateado y parecía estar disfrazado como una momia. Ninguno de los familiares ni amigos de estas chicas sabía quién era esa persona. Puede que lo conocieran esa misma noche y decidieran entrar en aquella casa abandonada como ya hicieron los chicos que encontraron los cadáveres. Se sospecha que el chico de las vendas es el asesino, porque en este tétrico escenario del crimen, alguien escribió un extraño mensaje con chocolate fundido en una de las paredes. Este mensaje decía lo siguiente: a día de hoy se sigue buscando al sospechoso. Chris, tu padre ha muerto. Fueron las primeras palabras que dijo el tío del joven muchacho de 25 años, Christopher Candin. Estaba en una fiesta de Halloween, en casa de unos amigos, cuando recibió esta desdichada llamada a altas horas de la madrugada. Él abandonó la fiesta sin dar explicaciones a los demás. Condujo hasta su estudio donde vivía y trabajaba en sus diseños gráficos de moda y estética, cuya línea de ropa le había permitido colaborar para grandes diseñadores. Pero eso no importaba ahora. El muchacho, con los ojos llenos de lágrimas, hizo una maleta para al día siguiente viajar a la ciudad donde residía su difunto padre. Al llegar a la casa del doctor Robert Candin, que había fallecido a los 50 años por un derrame cerebral, Chris fue recibido por algunos familiares. Él no había vuelto a ver a su padre desde hace 8 años, ya que vivía muy lejos y siempre decía que estaba trabajando mucho en sus proyectos de moda. Solo había contactado con él por teléfono. Chris se lamentaba de no haber estado junto a su padre y comenzó a recordar todas las cosas que había hecho aquel hombre por él. Robert era un buen padre y se quedó viudo cuando Chris solo tenía 4 años.
debido a que Cecilia Candin sufrió un terrible accidente de tráfico que acabó con su vida. Robert dedicó su vida a cuidar de su pequeño hijo, que por supuesto quería mucho. Chris recordó aquel suceso que le ocurrió cuando tenía 19 años, en el cual le confesó a su padre que era homosexual. Chris esperaba una negativa por parte de él, pero el señor Candin le respondió: Chris, tú siempre vas a ser mi hijo. Siempre te querré tal y como eres. Ahora que has terminado el instituto, irás a la Universidad de Arte de la capital, donde podrás cumplir tus sueños de ser artista. No te preocupes por mí, yo estaré bien. Deseo lo mejor para ti. Este recuerdo fue bloqueado en la mente de Chris cuando vio a su padre tendido en la cama, rodeado de parientes que lo velaban en silencio. Sin decir nada, Chris se acercó lentamente, aguantando esa tensión en la garganta de llantos desesperados. Se puso de rodillas al lado de la cama y agarró la mano de su padre, que parecía estar dormido. Su mano estaba tan fría e inerte como un témpano. Las lágrimas brotaron de sus ojos y no pudo controlar el desconsolado llanto. Murió mientras dormía. Seguro que no sufrió. Eran las palabras que solían decirle acompañadas de frases de apoyo. Chris no tenía una relación muy apegada a la familia, y eso era más que palpable. El funeral se celebró pocas horas después. Robert fue enterrado al lado de su mujer. Aquella noche, Chris se hospedó en un hotel para al día siguiente volver a la casa de su padre y recoger algunos objetos de valor y terminar el tedioso papeleo de propiedad. Aquella noche, Chris soñó con su padre. A la mañana siguiente, Chris se dirigió a aquella casa y su tío lo estaba esperando con cajas de cartón. Al entrar, se pusieron manos a la obra y comenzaron a limpiar la casa, tirando o recogiendo cosas, ya que la vivienda estaría en venta pocos días después. Chris comenzó a guardar en una caja reservada algunas fotografías familiares y objetos personales que pensaba llevarse como recuerdo. En el escritorio había un ordenador portátil que no era precisamente antiguo y decidió llevárselo para seguir dándole uso. Otra cosa que llamó su atención fue un viejo revólver en una caja de madera con algunas balas. A Chris nunca le gustaron las armas, pero por lo visto era un objeto que pasó durante generaciones en la familia Candin y quizás, por consideración a sus antepasados, decidió llevársela. Después de varios días de reforma y papeleo burocrático, colocaron un cartel de se vende con el teléfono de Chris. En el fondo, el muchacho deseaba volver a casa. Todo ese ambiente lleno de recuerdos lo deprimía. Llegó a casa por la noche y nada más entrar susurró: «Hogar, dulce hogar», acompañado con un suspiro. Lo primero que hizo fue dejar la caja de los recuerdos en el suelo y sentarse en el sofá. Después de unos minutos de silencio, Chris decidió llamar por teléfono a Marjan, su agente y mejor amiga de la universidad, para comunicarle que necesitaba estar unos días de vacaciones por la muerte de su padre. Él agradeció esos minutos de conversación. Se sentía realmente solo en aquel momento. Poco después se fue a dormir, pero se despertó muy temprano. Dibujar siempre había sido su terapia preferida para superar los malos momentos. Esa creatividad se convirtió en su oficio, pero por una vez en mucho tiempo no quería dibujar. Simplemente puso la televisión de fondo mientras guardaba los objetos de la caja de los recuerdos. Fue entonces cuando sacó el ordenador portátil. Se sentó en el sofá con él y decidió encenderlo. El ordenador tenía un contenido bastante simple, con un escritorio casi limpio y ordenado, donde solo estaba la papelera, algunos programas y un archivo de texto con un curioso nombre:
Quizás porque no tenía nada mejor que hacer, o por pura curiosidad, Chris abrió ese documento. No estoy del todo seguro de la razón por la que estoy escribiendo esto, pero quizás sea porque en más de 30 años trabajando en un hospital jamás vi nada igual. Como médico de cabecera, era el encargado de atender a los pacientes de la segunda planta. Recuerdo a la enfermera de turno entrando en mi consulta para avisarme de la llegada de un paciente, y al asomarme al pasillo pude ver cómo los celadores lo llevaban en la camilla, y allí lo vi por primera vez, con la cara envuelta en vendas, con un cabello liso y blanco. Entraron en la sala de urgencias y le dije a la enfermera que preparara al paciente para auscultarlo. Pero antes de entrar me di cuenta de que no llevaba mi estetoscopio, así que tuve que ir a por él a mi despacho. Ahora mismo solo puedo pensar que gracias a eso sigo vivo. Lo que ocurrió después es algo que todavía me quita el sueño. Cuando ya estaba listo para dirigirme a la sala de urgencias, empezaron a oírse gritos espantosos de dentro. Jamás había oído nada parecido. Recuerdo que me quedé helado, en el pasillo, con un cosquilleo que recorría mi cuello hasta la coronilla. Estos gritos se pararon en seco como cuando silencias el televisor. De hecho, toda la planta estaba en silencio mirando hacia la puerta de la sala de urgencias. Mi cuerpo pudo reaccionar a los pocos segundos y entonces entré corriendo a la sala. Y allí, en el suelo, estaban los celadores con expresiones desgarradoras. Sin apartar la vista, mi primer estímulo fue gritar: «¡Que alguien llame a la policía!». Mi mirada se dirigió a la camilla, donde estaba ese paciente de pelo blanco. Se estaba tapando la cara con la almohada. Me acerqué lentamente preguntándole: «¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?». En ese momento me fijé que el paciente se estremeció sin apartar la almohada de la cara. Pensé que solo estaba conmocionado. Decidí sacarlo de allí con la camilla hasta una de las habitaciones. Lo dejé en la habitación 237, que estaba vacía. Más tarde, la policía llegó, y les conté lo ocurrido. Se llevaron a los celadores, que por lo visto murieron de un infarto. Eran muy buenas personas y lamenté mucho su pérdida. La policía quería interrogar al extraño paciente, pero yo les dije que ahora mismo estaba muy conmocionado y que no podría atenderles. Además, era evidente que no los había matado él, ya que habían muerto todos por un infarto al mismo tiempo, cosa que ahora mismo al escribirlo me parece increíble. En este momento no sabía qué clase de paciente tenía en el hospital. Cuando los agentes se marcharon, decidí visitar al paciente del pelo blanco. Al entrar, se había cubierto la cara con vendas de nuevo y permanecía sentado en la camilla. Le pregunté si estaba mejor, pero solo me observaba a través de pequeñas líneas entre las vendas, donde se intuía que estaban los ojos. Algo muy malo debió haberle pasado a este muchacho, que tenía la complexión de un adolescente delgado de 18 años. No hablaba, y al acercarme para intentar auscultarlo, se ponía nervioso y se apartaba. Yo ya había tratado con pacientes que reaccionaban de esa forma, así que saqué un paquete de Reese's de chocolate y comencé a comer. Le pregunté si quería un poco. A pesar de que no me respondió, le ofrecí el paquete de Reese's, y aunque parecía reacio, lo agarró con sus manos y lentamente empezó a comer a través de las vendas. Le pregunté si sabía escribir, mientras le acerqué una libreta con un bolígrafo. El muchacho agarró ambos y comenzó a escribir con la mano izquierda mientras seguía comiendo. Solo puso «lo siento» en letras mayúsculas. Le pregunté cómo se llamaba,
pero solo escribía lo siento, cada vez que le preguntaba. ¿Qué diablos le había pasado? Entonces decidí llamarle cariñosamente como el chico del chocolate, ya que no pude ayudarle más, y decidí dejarle descansar. Antes de volver a casa, le pedí el informe del chico del chocolate a la enfermera y comencé a leerlo. Por lo visto, alguien lo encontró en un callejón con la cara cubierta de vendas y llamaron a una ambulancia para traerlo hasta aquí, pero nada más. Le pedí a la enfermera que me llamara si le ocurría algo, y finalmente decidí volver a casa. Aquella noche me costó conciliar el sueño, ya que no paraba de preguntarme qué diablos había matado a aquellos celadores. Soy un hombre de ciencia, pero esto es algo que a veces te hace imaginar cosas que parecen increíbles. ¿Acaso aquellos celadores murieron al ver su rostro? No recuerdo bien si conseguí dormir algo, pero recuerdo el teléfono sonando de madrugada. Era la enfermera de turno de noche. Por lo visto, el paciente de la 237 se había escapado. Me levanté de un salto de la cama, mientras, sin soltar el teléfono, le preguntaba ¿cómo era posible? ¿Por dónde escapó? No sabía responderme. Le dije que llamara a la policía enseguida y me preparé para ir de inmediato. Al llegar al hospital, ya estaba la policía esperándome, pero yo me dirigí hacia la habitación 237 sin detenerme. Abrí las puertas y efectivamente estaba vacía. Salí al pasillo algo confuso y escuché una voz que me preguntó: ¿se ha ido? Era la señora Tamiko, una anciana que había sido ingresada por una fractura en la pierna por culpa de su narcolepsia. Ella me miró con sus ojos que parecían estar siempre cerrados desde su silla de ruedas. Yo le respondí: sí, señora Tamiko, el muchacho se ha ido. De repente abrió los ojos tanto que sus pupilas parecían diminutas. Nunca la había visto abrir tanto los párpados. Parecía estar en trance y exclamó: no era un muchacho, era la muerte. No soy una persona que cree en fantasías, pero admito que aquellas palabras todavía me dejan sin habla. La señora Tamiko cerró los ojos y se durmió de golpe. Les conté todo a los agentes de policía y me dijeron que buscarían al muchacho. No sé por qué, pero de forma instintiva les dije: no le miréis a la cara. Echo de menos a mi hijo. Puede que la próxima vez que lo vea, le cuente esta historia. Ahí terminaba el texto. Chris sintió un cúmulo de sensaciones. La historia lo perturbó bastante porque conocía a su padre y sabía que no era una persona que le gustara inventar historias. El teléfono sonó de repente. Se trataba de una mujer interesada en comprar la casa del difunto padre. Entonces, acordaron un día y una hora a la que poder enseñarle la casa. Un par de días después, Chris volvió a la casa de su padre. Llegó un poco antes de la hora a la que se había citado con la posible compradora. Decidió esperar dentro de la casa, pero se dio cuenta de que la puerta estaba abierta. El primer pensamiento de Chris fue que alguien había entrado a robar, y eso provocó en él una mezcla entre miedo y rabia que le hizo entrar en la casa. En ese momento, Chris pensó que le vendría muy bien aquel revólver que se llevó a la casa, pero luego recordó que al ser de día, y que además la casa estaba prácticamente vacía, no encontraría a nadie dentro. Aún así, se armó de valor y decidió entrar con cautela. El silencio era total. Una a una, el muchacho miraba en todas las habitaciones hasta subir al piso superior y llegar al dormitorio. No había nadie. Pero pudo darse cuenta de que había algo sobre el somier de la cama. Un trozo de papel
con un mensaje escrito. Frío. Un escalofrío recorrió su cuerpo al leer aquel mensaje, y más aún conociendo la historia detrás de eso. Siempre existe una negación ante la posibilidad de tener miedo. Chris pensó que esto debía ser una broma por parte de algún imbécil que solo quería molestar. Estrujó aquel trozo de papel en sus manos y decidió esperar a la compradora. La presentación no fue mal, pero por lo visto ella quería pensárselo y era comprensible, ya que comprar una casa es una decisión importante y rara vez un comprador se decide a la primera. También podría ser una forma sutil de decir que no estaba interesada. Chris decidió comprobar algo antes de volver a casa. Es interesante ver cómo a veces, aunque queramos huir del miedo, la curiosidad nos obliga de algún modo a investigar. Chris se dirigió al hospital donde trabajaba su padre y caminó hacia la enfermera de turno. Se presentó como el hijo del doctor Robert Candin, y ella lo reconoció. Acto seguido, le dio el pésame por la muerte de su padre. Chris le preguntó si hubo un caso peculiar en el que varios celadores murieron en la sala de urgencias, con un extraño paciente con vendas que se escapó de la habitación 237 hace un par de años. El rostro de la enfermera cambió, y su mirada mostraba cómo había recordado algo que había enterrado en su memoria. Hubo unos incómodos segundos de silencio. La enfermera respondió: «Tengo mucho trabajo, lo siento, tengo que irme», dijo casi tartamudeando. Era la peor respuesta que pudo recibir, ya que eso demostraba que aquello fue real. Aquel paciente existió y había entrado en la casa de su padre. Chris recorrió los pasillos buscando aquella habitación con la esperanza de que no existiera, pero alguien lo agarró del brazo con fuerza. Era una anciana sobre una silla de ruedas. Esta le preguntó: «¿Por qué tienes tanta prisa? Eres muy joven para buscar la muerte». Chris reconoció a aquella mujer. Era la señora Tamiko, y era tal y como él imaginaba. La anciana levantó la cabeza para observar al joven. Ella le dijo: «Te pareces más a tu madre», palabras que inquietaron al muchacho, ya que era imposible que esa mujer conociera a su madre. La anciana abrió los ojos y exclamó: «Debes irte de aquí. La muerte te está buscando. Huye y vive». Después de decir eso, la mujer bajó la cabeza y se durmió entre ronquidos. Chris no quería estar más tiempo en ese lugar. Sin decir nada más, condujo hasta casa. Estaba anocheciendo y llegó a casa a medianoche. Estaba cansado y no paraba de pensar en todo aquello. Se dirigió a la nevera y abrió una lata de cerveza. Dio un pequeño sorbo y encendió su reproductor de música. Quería distraerse para no pensar en nada. Sentado en el sofá, encendió la televisión y buscó alguna película. De repente, alguien había llamado a la puerta de su estudio. Quizás era porque se encontraba a altas horas de la noche o que tuviera un mal presentimiento. Pero sin decir nada, miró hacia la puerta desde el sofá, esperando que no volvieran a golpear la puerta. Cuatro golpes sonaron de repente. Lentamente se acercó a la puerta, como intentando que aquella persona no descubriera que él estaba dentro. Chris llegó a la mirilla de la puerta y pudo ver a aquella persona del otro lado, y para su desgracia pudo reconocerlo. Alguien con la cara cubierta de vendas y el cabello blanco. Aterrado,
se alejó de la puerta y comenzó a advertirle que si no se marchaba, llamaría a la policía. La puerta seguía sonando. Chris comenzó a pensar en aquella historia de su padre y las palabras de la anciana del hospital. Pensaba que aquello lo iba a matar. Y esta vez sí, buscó aquel revólver viejo de la caja de los recuerdos y cargó el tambor. Apuntando hacia la puerta, comenzó a avisar a aquella cosa, diciéndole que estaba armado y que si entraba dispararía. La respuesta era el más absoluto silencio. La pistola pesaba, pero seguía apuntando mientras la sujetaba con las dos manos. Entonces comenzó a oírse un sonido peculiar. Era como si algo se estuviera restregando contra la puerta, algo pringoso con un ritmo aleatorio. Y de nuevo, el silencio. Lentamente, Chris bajó el arma y solo escuchaba el sonido de su respiración. Podía sentir los latidos de su corazón como si estuviera corriendo una maratón. Poco a poco se acercó para volver a mirar por la mirilla de la puerta y pudo ver a aquella persona que se alejaba poco a poco, sin mirar atrás. Se perdía en la oscuridad. A pesar de que estuvo toda la noche con el revólver cerca, no pudo dormir. Al ver los primeros rayos de sol, Chris se sintió más aliviado al pensar que ya había pasado la noche. Nadie va a creer esto, se dijo a sí mismo. Con el cuerpo cansado, decidió tomarse una infusión. Pasaron las horas y ya estaba más relajado, y decidió dar un paseo. Pero al salir se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Le habían escrito algo en la puerta. Sin pensarlo, decidió llamar a la policía y les contó todo a los agentes, incluyendo la historia de su padre. Era de esperar que los policías resultaran incrédulos y le dijeran a Chris que seguramente se trataba de un gamberro que solo quería molestarle, ya que había escrito en su puerta con chocolate fundido. Uno de los agentes incluso le confesó que su historia era alucinante y que debería pensar en escribir un libro. Decepcionado, Chris se encerró en su estudio y se tumbó en la cama hasta quedarse completamente dormido. Chris no volvió a mencionar este tema hasta 2016, en el que un suceso ocurrido en Halloween le hizo recordar a aquel sujeto con la cara cubierta de vendas y el pelo blanco. En 2017, el diseñador Chris Candin escribiría un libro titulado El extraño paciente de mi padre.